todo el mundo lo hace, pues debe de ser bueno, ¿no? Pero no es así, ¿va? El pecado es un acto de desobediencia. Y Dios ha castigado todo lo que es desobediencia hacia la voluntad de Él. Todo lo considera el Señor pecado. Así que no solamente es la idolatría, la cual es pecado. Tener otros dioses enfrente de Dios es pecado, ¿verdad? Hablar mal de Dios es pecado, ¿verdad? Conductas morales, Dios las condena también, como la fornicación, el adulterio, borracheras, como también el chisme, en fin, muchas cosas que alteran el orden de Dios, es pecado. Así que aquí vamos a ver nosotros, hermanos, que el Evangelio nos abarca a nosotros en cuanto a lo que es el llamado de Dios, porque todos hemos muerto en Cristo, lo cual significa que hemos renunciado nosotros al mal vivir, de la desobediencia, que el mundo cae y cae día tras día, ¿verdad? Y en veces, hermanos, pensamos que estas cosas son normales, ¿verdad? Incluso hay hermanos dentro de la iglesia que piensan de que es normalidad, ¿verdad? Incluso de tomar una botella de vino. Lo tienen en las casas y todo eso, porque creen que esto es una normalidad. Una copita no me va a hacer daño, pero en conclusión, se terminó la botella y se van a comprar otra botella, ¿verdad? Que se convierte todo eso ya en un mal hábito, es pecado. Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que nos abarca Dios aquí, hermanos, acerca del pecado. Dice en Romanos capítulo 6, en versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo está haciendo esta referencia a la iglesia que se encuentra allá en Roma. Y los hermanos probablemente tenían conductas, desórdenes, conductas morales, las cuales se oyeron a los oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace la referencia de que esto era lo que era antes, mas hoy son diferentes. ¿En qué sentido van a ser ellos diferentes? Pues han muerto en Cristo, la cual significa que han renunciado a las cosas paganas que ellos hacían antes. Y Pablo le llama la atención y le dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Es mejor no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a este mundo y hubiera dejado que Satanás hiciera lo que él quería hacer, ¿cierto? Entonces, aquí vemos nosotros que hay un grupo de personas, hermanos, que no entendieron el mensaje de Dios. Por eso que en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis o no fueron enseñados ustedes exactamente qué es el proceso que tenía que hacer? Dios está llamando al pecador a que se arrepiente de sus pecados y venga a Cristo con una humildad y un corazón, hermanos, arrepentido de todas las cosas que estaba haciendo. Por eso que en la lección, en la clase, hermanos, el Espíritu Santo debe de estar convenciendo a la persona, al pecador, de su estado de pecado que se encuentra, para que después pueda arrepentirse de lo que la persona en verdad entiende, de lo que la persona es en verdad un pecado. Entonces vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dicen que, en vida nueva. El apóstol dice, andar en vida nueva. Hemos sido sepultados, hemos resucitado en Cristo, hoy andamos en un nuevo andar. ¿Qué significa eso? Significa que el pecado, hermanos, nosotros estábamos enojados con Dios. Rebeldía en contra el Hijo, contra el Padre espiritual. Le habíamos dado la espalda a Cristo, habíamos dado la espalda a Dios.
Mas ahora hemos sido reconciliados a través de la sangre de Cristo. Hemos vuelto nosotros a tener esa comunicación que habíamos perdido antes por causa del pecado. Mas hoy han sido reconciliadas nuestra amistad con Dios a través de Cristo, porque nos hemos arrepentido, hemos bautizado para perdón de los pecados. De esta manera tenemos hoy el acceso libre de irnos en oración cuantas veces nosotros deseamos. Antes, en el estado del pecado, hermanos, Dios no nos escuchaba a nosotros. Y esto es lo que Dios nos enseña, de que Dios no escucha al pecador. Aunque la gente, hermanos, allá en el mundo dice lo que quiere decir, pero Dios no escucha lo que es para nada al pecador en sí. Y hay mucha gente que dice, hermanos, dice, yo voy a orar por ti. Pero ¿quién se lo está diciendo? Un pecador que no quiere nada con Dios, pero dice que va a orar por usted para que Dios le bendiga a usted. Eso no puede ser cierto. Dios, hermano, escucha al pecador cuando el pecador quiere arrepentirse. Cuando el pecador dice, yo quiero buscar a Dios, a Cristo, y estoy arrepentido de mi vida, ahí es cuando Dios prácticamente escucha a la persona en sí. Y viene la persona, hermanos, a responder el evangelio de Cristo, y Dios lo añade en sí a la iglesia también. Entonces vemos nosotros de que la gente puede estar equivocada, pero tenemos que buscar nosotros la guía espiritual para poder nosotros llegar correctamente a los pies de Jesucristo. Dice aquí, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, en versículo 7, porque Él ha muerto. Dice así brevemente, vamos a leerlo bien. Romanos capítulo 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, hermanos, ha sido liberado del pecado. Ha pasado de muerte a vida espiritualmente. Y vemos que ha sido la persona, en otras palabras, liberado. Y ha sido trasladado esa persona espiritualmente hablando al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, de 3 al 14, nos enseña a nosotros de que somos removidos espiritualmente, hemos sido removidos de las tinieblas al estado de luz. Y ese es el estado en que nosotros nos encontramos en la iglesia. Vamos a leer nosotros esta parte bíblica, hermano, donde se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Y leamos nosotros este versículo 11. Vamos a comenzar a leer el versículo 11, donde dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, andando con gracia al Padre, hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que nos ha trasladado de las tinieblas donde estábamos antes, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo, mas hoy nos ha trasladado espiritualmente hablando, nos ha puesto en la iglesia, la cual Él llama el reino de Dios, el cual está establecido en este mundo, ¿verdad? Y ahí encontramos nosotros, hermanos, las bendiciones dentro en Cristo en sí. Hay una frase, hermanos, que vamos a encontrar muy común. Y esta es la frase en. En quiere decir en. En este sentido quiere decir dentro de dónde? De Cristo. Si usted no está dentro de Cristo, usted está fuera de Cristo. Y si está fuera de Cristo, pues no está dentro de Cristo. Obviamente así es. Entonces vemos aquí nosotros hermanos, qué tan importante es reconocer el pecado que nos puede condenar a nosotros eternamente. Y vemos aquí que la historia bíblica, hermanos, nos refiere bastante al Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel
a pesar de las maravillas que Dios hizo en medio de su pueblo, el pueblo de Israel escogió en la desobediencia ante Dios. Muchas preguntas pueden nacer, hermanos, acerca de la actitud de el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos escogieron desobedecer a Dios? Comenzaron a adquirir, hermanos, hábitos erróneos de las ciudades paganas. Comenzaron ellos a adquirir las ideas y costumbres, las cuales Dios les prohibió a ellos no mezclarse con estas personas, retirarse de ellos, mantenerse fuera de ellos. Sin embargo, al no saber escuchar bien el mensaje de Dios, ellos comenzaron a llenar sus corazones, sus vidas, conforme las ideas de ellos. Encontramos nosotros, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 4, en la cual el pueblo de Dios escogió o seleccionó una actitud equivocada. Y vemos nosotros que la actitud de ellos, Dios le respondió a través del profeta Oseas y les llamó la atención a ellos. Y la pregunta, hermanos, que Oseas hace a través de él, a Dios a través de él, es que le hace la pregunta que ellos han desobedecido a Dios, por cuanto ellos desecharon el conocimiento que Dios les había dado a ellos. En respuesta a eso, Dios les condena a ellos. Por cuanto me desecharon a mí, desecharé a vosotros de mi presencia, en otras palabras, y también a vuestros hijos. Y ese es el resultado, hermanos, del pecado, ya que Israel, la ciudad o la nación de Israel, decidió ir en contra de Dios. A pesar que Dios levantó a sus profetas, levantó a sus hombres, ellos, hermanos, decidieron continuar con el desorden del pecado en sí. Los sacerdotes que tenían en aquel tiempo, Oseas, en los tiempos de Oseas, los sacerdotes eran unos hombres, hermanos, que con corazones corruptos, corazones sucios, donde guiaron a una nación completamente al desorden espiritual. No había orden en sí. Y Dios levantó a este hombre, hermano, que se llama Oseas, que la historia de él es bastante hermosa, por decirlo. Y vemos que el pueblo, hermanos, decide mejor cerrar sus oídos y no escuchar la atención de parte de Oseas. Eso, hermano, no cambia en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, hermanos, sabemos muchos que escuchamos el Evangelio y decidimos siempre hacer lo que es incorrecto. Hacemos lo incorrecto no por ignorancia, lo hacemos porque de capricho en veces o porque esta soy la persona y nadie me va a decir a mí qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. Y nos equivocamos. Nos equivocamos en nuestras decisiones. Estamos igual como o semejante a los hermanos de los tiempos de los apóstoles. Cuando nuestros oídos son sordos ante la palabra de Dios, hermanos, no tenemos nosotros excusa ante la presencia del Padre. Somos rebeldes ante el Señor, porque no queremos doblegarnos, humillarnos ante Dios, conforme el deseo de la palabra. El mundo de afuera, hermanos, que no conoce a Dios y no puede conocer a Dios. Es un mundo, hermanos, que viven constantemente en la rebeldía en contra de Dios. Son personas, hermanos, que necesitan conocer que hay un Dios que les puede ayudar a mejorar sus vidas. Sin embargo, por causa del pecado, ellos no pueden ver lo que uno probablemente ya entiende o ya ve. Sin embargo, hermanos, la misión de nuestro Señor Jesucristo nos trae a nosotros
al mandamiento de Dios, donde nos enseña el Padre que hay que ir afuera a predicar a Cristo, dar a conocer a aquellos que no han conocido a Dios y proclamar el Evangelio de Cristo. Y sin embargo, hermanos, la iglesia necesita siempre escuchar el mensaje de Dios para mantenernos firmes en el orden espiritual que Dios requiere. Dice aquí, hermanos, en 2 de Corintios, si me acompañan ustedes a 2 de Corintios, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, y vamos a leer el versículo 10. Versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos nosotros, hermanos, que tan importante es reconocer que Dios está haciendo culpabilidad en mí, para que así el Espíritu Santo, hermanos, pueda hacer la obra antes que nosotros vengamos al arrepentimiento. Dice el versículo 10, hermanos, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Debe de haber algo dentro de mí que me acuse de que el pecado que yo traigo dentro de mí me produzca arrepentimiento. Y dele gracias a Dios, hermanos, si hay un sentir de eso en usted, porque también está el peligro de que los hermanos o hermanas tengamos un corazón como un diamante. Nada penetra, nada entra, nada se siente. Y es un corazón, hermanos, que por mucho que lea, por mucho que se le explique, no va a entender nada. Así que si hay tristeza en nosotros porque hemos caído en desobediencia, y haya un arrepentimiento, hermanos, esto es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, hermanos, y que debemos no aceptar de que Dios me está llamando y que debo de arrepentirme y debo de entregarme al 100% a Dios. No al 50% ni al 10%, al 100% hay que entregarse con Dios, con todo, con cuerpo, con alma y espíritu, no a medias. Y hay que hacer ese paso, hermanos, para que así salgamos del estado de la esclavitud, que es el pecado en sí. Así que encontramos que 2 de Corintios 7:10, hermanos, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y más la tristeza del mundo para muerte en sí. Si uno obedece de corazón, hermanos, según Romanos 6:17, debe de hacerlo, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, que produce ese arrepentimiento de todos los pecados, los cuales avergüenzan a la persona. Leamos nosotros esto, hermanos, en Romanos capítulo 6, en versículo 17. Y me acompañan a leer Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. Y vemos aquí, hermanos, qué tan importante es reconocer y darle sentido a nuestras vidas conforme nosotros leemos la palabra de Dios. Sino que dice el versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, andábamos arrastrando este cuerpo conforme a la voluntad de Satanás. Hacían estas manos cosas que no debían de traernos a vergüenzas. Los pies andaban en lugares que no debían de andar, y anduvo este cuerpo en lugares
que no debía de andar. Por lo tanto, hermanos, ahora hemos sido liberados. Ahora estas manos tienen que dar la gloria a Dios, estos ojos tienen que dar la gloria a Dios, mi boca tiene que darle la gloria a Dios, mis pies, hermanos, tienen que andar en lugares que glorifiquen el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, la iglesia está compuesta de seres humanos y el humano no es perfecto. Aunque no digo que esa es una justificación. Simplemente digo de que nos equivocamos. Andamos en lugares que no debemos de andar. Hacemos cosas que no debemos de hacer y sin embargo todas estas cosas debían de traernos a vergüenza delante de Dios. Porque conocemos la justicia de Dios y sabemos que Dios produce amargura en nuestras almas para arrepentimiento ante la presencia del Señor. Así que es muy importante, hermanos, saber que si uno obedece de corazón a Dios, debe de serlo, no un 30% ni al 25%, sino que a un 100% en sí. Todo el capítulo, hermanos, de Romanos 6 tiene que ver con esto. El propósito de Dios de darnos a dejar saber que hay un reino en el cual nosotros podemos habitar, pero no con la suciedad del mundo. Es un reino, hermanos, que nosotros podemos habitar y qué bueno que Dios lo ha dado el medio como de limpiarnos de toda la inmundicia que hay en el mundo. Por lo tanto, no podemos entrar a ese reino con todas nuestras, defectos del mundo que nosotros aprendimos cuando andamos en la oscuridad del mundo. La palabra, hermanos, vamos a leer brevemente más adelante en el libro de Santiago, capítulo 1. Leamos nosotros primero Santiago, capítulo 1, en el versículo 14. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recordemos que este mensaje es para la iglesia, hermanos. Y aquí Santiago está diciendo, hermanos, que la palabra concupiscencia significa los malos pensamientos o los deseos de la carne, los que tuvimos cuando servíamos nosotros el pecado. Entonces esto es lo que significa la palabra concupiscencia. Los malos pensamientos, los malos deseos que esta carne antes hacía. Y digo hacía porque pertenece a un estado quieto. Está en nosotros. La experiencia está en nosotros. Para esto, hermano, vamos a irnos a Primera de Pedro. Usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco. En el versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, de que el bautismo que corresponde nos salva. Pero una cosa dice también, no quitando las inmundicias de este mundo. O sea, en otras palabras, la experiencia que usted tuvo en el mundo de la oscuridad está en usted, pero está en un estado muerto, no activo, está muerto. ¿Y quién lo pone así? Cristo. Cristo lo tiene en ese estado, dormido. ¿Quiere usar la palabra dormido? Dormido. No lo despierte. ¿Para qué lo quiere despertar? Déjelo ahí, quieto. No lo despierte. Para que así usted pueda andar en las cosas de Dios. Porque no podemos andar con un pie en las cosas del mundo y con el otro pie con las cosas del Señor.
No podemos servir a dos dioses a la misma vez. ¿Le servimos a Satanás o le servimos a Dios? Decidamos a quién le vamos a servir. Pero no podemos estar nosotros con dos de ellos a la misma vez. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. ¿Qué es lo que usted aprendió en el mundo? No lo sé, ni lo quiero saber. Dejémoslo así mejor. Pero lo que haya sido, eso quedó atrás. Puede ser chisme, puede ser calumnias, puede ser fornicación, adulterio, puede ser cualquier cosa, la cual Dios ya le perdonó a usted y a mí de todos esos pecados. Hoy andamos en vida nueva en Cristo, haciendo votos de frutos ante la presencia de Dios, porque nosotros antes de ser bautizados hicimos prácticamente un juramento: renuncio al mundo y sus deseos, renuncio a la vida que yo llevaba antes, ahora quiero vivir yo para el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, si ustedes me acompañan en el libro de Gálatas capítulo 2, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo pues era otro pecador también, pero encontró la salvación a través de Cristo. Y una cosa que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Ahora vivo para el Señor al 100%. Y dice todavía, y ya no vivo yo. ¿Cuál es ese yo? El conflictivo. Aquel yo que hacía lo que quería hacer. Aquel yo que no tenía, digamos, sentimientos para otras cosas. Un yo lleno de egoísmos. Un yo probablemente lleno de vanidades. En fin, lo que sea. Ese yo quedó sepultado en las aguas del bautismo. El día que uno fue bautizado, dice la Escritura de que nuestro viejo hombre fue destruido. ¿Dónde? Dentro de las aguas del bautismo. Ahí fue destruido esa personalidad. Mas vino a habitar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En usted, en mí, en cada uno que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, vivo en la carne, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, el tiempo que me quede a mí de hoy en vida a la sepultura, lo voy a vivir para el Señor sin duda. Lo voy a vivir con el Señor con todo mi corazón y con toda mi mente y con todo el vigor que me queda a mí para vivir las últimas horas de mi vida en esta tierra antes que el Señor me llame a dar cuenta de mi vida. Hermanos, el apóstol Pablo dice todavía, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, así por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, batallar con las cosas que hay en el mundo. Leímos nosotros hoy en la clase, en el mundo tendréis aflicciones, mas yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el mundo, hermanos, tendremos de todos problemas de que hay, pero nuestra fe no depende si nos tratan bien o nos tratan mal allá afuera, hermanos. Nuestra fe no está basada si a mi hermano le caigo bien o le caigo mal. Mi fe no está basada en nada de esto, sino que la fe que yo tengo en el Señor es en el Señor Jesucristo. Y todos debemos de tener el mismo sentir que hay, de acuerdo al Espíritu Santo, según 1 Corintios 1:10, nos enseña el apóstol Pablo esa parte. Debemos de ser nosotros, hermanos, más agradecidos con Dios todos los días. Miren los leprosos.
Cuando conocieron y sabían de que venía por el lado de Judea, en las fronteras que había entre las tribus, habían unos 10 leprosos aproximadamente, esperando que el Mesías o el sanador vendría por esas landeras o esos caminos de ahí. ¿Cuánto tiempo esperaron esos hombres esperando que apareciera Jesús? Cuando lo vieron venir, de lejos, hermanos, comenzaron ellos a decir: sánanos, sánanos. Ellos con sus voces bastante destruidas, porque la lepra destruye a la persona, las uñas, la cara, todo. Estaban envueltos, parecían como momias caminando rumbo a Jesucristo. Y Dios los sanó a ellos todos. Y solamente uno, el samaritano, el agradecido, llegó, se postró ante él y le dio las gracias. Jesucristo le dice todavía a él: ¿dónde están los demás? No eran 10. Ve tú, dice, no te presentes ante los tribunales. Pero le dio la bendición y se fue. Inmediatamente fue sanado. Sin embargo, solamente uno fue agradecido. Dios, hermanos, nos ha sanado de todas nuestras llagas espirituales. Él es nuestro médico por excelencia. El pecado es una enfermedad crónica que crece constantemente en el corazón de aquella persona, y el único médico que hay, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado o esa enfermedad, ningún médico en el mundo, hablando físicamente, puede curarnos a uno. No hay nada que nos puedan recetar, porque ellos no tienen las habilidades y las herramientas para hacerlo. Solamente Jesucristo. Entonces, si Dios nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias y pecados y llagas, hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a ignorar el mensaje de Dios y vamos a andar en caminos que no son de Dios? El apóstol Pablo, hermanos, hace el llamado siempre, como también lo hace Pedro, que es importante andar conforme el Espíritu de Dios. Dice aquí, hermano, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y fíjese en versículo 19. Y esto es importante, hermanos, que nosotros entendamos el mensaje de nuestro Señor. Y el mundo podrá tener sus ideas, pero nosotros no somos parte de todas esas ideas. Dice el versículo 16, dice, de Gálatas capítulo 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quiere decir eso? Dios se opone y el Espíritu que hay en usted se opone, a menos que usted lo saque de su vida, el Espíritu de Dios, y anda en las cosas del mundo y anda haciendo lo que no debe andar haciendo, pues ya Dios ya no está en usted. Entonces ahí es otra historia. Dios nos enseña a nosotros de que el Espíritu que estaba antes en nosotros ve que está limpio y adornado el gran espacio y dice que va a traer a ¿cuántos más? A 8 demonios más, y vienen a mudar en la persona, y dice el Señor de que el estado y postrero de la persona viene siendo que peor que del principio. Así que el resultado de eso va a ser fatal para los que deciden sacar a Dios de su vida. Pero aquí, hermano, encontramos de que dice: para que aprendáis a no hacer lo que en verdad quisierais hacer. Y eso, hermano, tenemos que nosotros meditar, orar y pedirle a Dios que nos ayude a no equivocarnos, a no tomar decisiones equivocadas. Pero dice el versículo 18, dice: pero si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí mencionan algunos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y me detengo yo ahí, hermanos. La palabra hechicerías. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la casa de un brujo? A nadie, ¿eh?
Todos dicen, no, no. Sin embargo, a algunos les gusta ir a leer la mano de las palmas, ¿no? Ese es distinto, hermano. Es la misma cosa. A otros dicen, yo nomás fui, hermano, para que me leyeran las cartas. Pero no es un brujo. Es lo mismo. Ellos se cambian nombres. Se han cambiado nombres. Y en estos lugares, hermanos, lamentablemente tengo que decirlo, pero si existen estos negocios, es porque sus clientes son mujeres. La mayor parte son mujeres. Hay hombres, pero son pocos. En su mayoría son mujeres. Que van a consultar. Las mujeres casadas andan preguntando al brujo si su esposo anda con otra o qué, o lo que sea. Andan ahí investigando. Y si hay alguna porción que ellos pueden hacerle para echárselas a ellos, y todo así por esto. Pero todo eso es condenación, todo eso es pecado. Sin embargo, hermanos, hay personas que tienen, por ejemplo, bebés y les ponen una como cinta roja y no sé, una bolsita chiquita que lleva ahí, que según la creencia es de que para espantar los malos espíritus. Todo esto, hermano, entra en el campo de la hechicería, la brujería. Entonces, es triste ver eso en los hermanos o hermanas de la iglesia. En el mundo no, porque pues fin, el mundo está como está. Pero tristeza es ver a las hermanas que tienen a sus bebés con esa cosita ahí. Y vemos que a otras les ponen el ojo de venado, no sea una cosa así que le llaman, lo ponen ahí, andan en el coche, donde sea, ahí tienen el ojo de venado, porque dicen que el mal de ojo de otras personas puede dañar a su bebé. Son creencias, hermanos, que solamente salen de este mundo, el mundo de la hechicería. Entonces, todas estas ideas son pecaminosas y aún aumenta más el pecado cuando algunos dicen por curiosidad, hermano, no que yo no creo en estas cosas, pero solamente por curiosidad ellos buscan esto. ¿Cómo se escribe? ¿Horóscopo? Horóscopo. No sé cómo decir eso. Pero muchos buscan en las revistas o en internet o mensajes y dicen, nomás veo eso, hermano, por curiosidad. No es que yo crea en estas cosas, pero solamente es por curiosidad. Y yo en vez, hermano, por a ver hasta dónde llega la conversación, le digo, ¿y usted, hermana, de qué signo es? Yo soy Sagitario, hermano. Y ahí tenemos problemas. ¿Y usted no, yo nada. Yo no soy ni Sagitario, ni Cáncer, ni Tauro. Yo soy cristiano, soy de Cristo. Y ahí entramos nosotros en conversaciones bastante desagradables de la otra persona. Pero todo eso, hermanos, pertenece al mundo de la hechicería. Así que hay condenación para los que creen y practican estas cosas, mas la iglesia del Señor no debe de andar en esas cosas en sí. Así que vemos aquí, hermanos, que en el libro de Gálatas, capítulo 19, vemos aquí que versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y estas son las cosas que son de parte de Dios. La bondad, el amor, el gozo, que debe de existir en cada uno de nosotros. Queremos irnos al cielo, hermanos. Amén a eso. Andemos en vida nueva todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame de este mundo y salgamos con nuestras maletas espirituales, hermanos, bien cargadas, porque las obras que nosotros hicimos en este mundo se irán con nosotros en sí. Así que luchemos, mantengámonos firmes en las cosas del Señor, reconozcamos cuando el pecado está en mi vida, reconocemos eso, oremos para que Dios nos ayude a arrepentirnos y vengamos a los pies de Cristo con un corazón entregado
humillado, que quiere obedecer a Dios, no a medias, sino a un 100%.